Elaboración de cerveza. El proceso de elaboración de la cerveza se divide en operaciones fundamentales y distintivas. El malteado. La malta llega a la cervecería en forma de grano entero. Llega así ya que las glumas protegen al grano contra ataques de insectos y además las enzimas son más estables cuando no están expuestas al aire. La malta es molida antes de su uso en molinos de rodillos para obtener la cáscara en pedazos grandes que ayuden posteriormente al crítico paso de filtración del mosto. La cascarilla excesivamente rota libera más compuestos fenólicos de lo deseable. La maceración. Esta tiene como objetivo hidrolizar el almidón de los adjuntos por medio de la acción enzimática de la malta. La malta produce azúcares sencillos fermentables y dextrinas. Estas últimas imparten el cuerpo característico a la cerveza. La etapa de maceración comienza cuando los adjuntos son colocados en el tanque macerador junto con una pequeña cantidad de malta. El pH es ajustado a aproximadamente 5.2 y la temperatura es mantenida a 35 grados centígrados por 30 minutos. Durante esta etapa, las partículas del adjunto y la malta se hidratan. Después, la temperatura es gradualmente incrementada hasta llegar a 70 grados centígrados y mantenida por 20 a 30 minutos. A temperaturas mayores de 65 grados centígrados, el almidón es gelatinizado, por lo tanto, se hace más susceptible al ataque enzimático. Posteriormente, se incrementa la temperatura a 100 grados centígrados por espacio de 30 minutos. Esto es con el objetivo de desnaturalizar o insolubilizar los compuestos proteicos de la malta y los adjuntos. Se agrega el resto de la malta con el propósito de hacer una hidrólisis progresiva de los componentes del adjunto. Esto se logra mediante un programa escalonado de temperatura. Generalmente se empieza con una temperatura de 35 grados centígrados y tiempos de reposo de cuando menos 30 minutos. Posteriormente, hay incrementos en temperatura de 10 a 15 grados centígrados hasta llegar a 70 grados centígrados. A temperaturas bajas se favorece la acción proteólica, seguida de la acción de beta-amilasas y alfa-amilasas. Durante la maceración, los contenidos se agitan vigorosamente para lograr una mejor solubilización de la malta y para exponer a los adjuntos al ataque enzimático proporcionado por la malta. La aromatización. Después de la maceración, la mezcla se separa de la cascarilla. Se deja precipitar el material insoluble por 30 minutos, de tal manera que forme un lecho o cama filtrante. Finalmente, el mosto dulce es separado por filtración. Posteriormente, el mosto se deja hervir de 1,5 a 2,5 horas agregando el lúpulo. Al iniciar la ebullición, se agrega la mitad del lúpulo y el resto al final de la operación. Esto con el objetivo de tener una fuente de compuestos volátiles que no sean perdidos en las altas temperaturas. Esto ayuda a esterilizar el mosto, a inactivar las enzimas y a extraer los compuestos solubles del lúpulo. También se precipitan algunas proteínas y se caramelizan ligeramente los azúcares. Los taninos del lúpulo ligan las proteínas haciéndolas insolubles y esto ayuda a que actúen como agente clarificador. Posteriormente, el lúpulo se separa, de lo contrario la cerveza tendrá un sabor amargo persistente. La proteína precipitada es generalmente removida por centrifugación. El enfriado. Después de completar el ciclo de ebullición, el mosto aromatizado es enfriado aproximadamente a 7 grados centígrados. Durante este proceso de enfriado también se solubiliza la proteína, de tal manera que el mosto es refiltrado o recentrifugado antes de pasar a los tanques de fermentación. La fermentación. La transformación del mosto a cerveza es efectuado mediante la fermentación del mosto. El mosto es inoculado con 1.5 o 2.5 gramos de levadura comprimida. Genera propiedades organolépticas y el carácter de la cerveza depende del tipo de levadura y de la manera que se conduce la fermentación. Se lleva a cabo a una temperatura de 7 a 15 grados centígrados durante aproximadamente 8 a 10 días. La maduración. Se lleva a cabo a una temperatura de 0 grados centígrados en tanques cerrados durante 4 o 6 semanas. Aquí la cerveza adquiere su sabor y aroma, principalmente debido a complejos cambios químicos como lo son el de la generación de diacetilo, dimetilsulfuro y sulfuro de hidrógeno.
Durante ambas etapas de fermentación y maduración, las células de la levadura transforman a la maltosa y maltotriosa en unidades de glucosa, las cuales a su vez son transformadas en dióxido de carbono, etanol, otros metabolitos como ácidos orgánicos y volátiles y energía. La generación de ácidos orgánicos propicia que se disminuya el pH de la cerveza hasta aproximadamente 4.2. Este importante cambio en acidez coagula más proteínas y disminuye aún más la solubilidad de las resinas ácidas del lúpulo. Durante la fermentación se pierden cantidades importantes de nitrógeno soluble del mosto. La filtración. La cerveza muestra turbidez debido a los factores biológicos y no biológicos. El primer paso de la filtración es la remoción de la levadura. Esto se hace por centrifugación y por filtración a través de filtros de celulosa, carbón activado y tierra de diatomeas. La turbidez no biológica se le atribuye principalmente a las sales de oxalato de calcio, a la presencia de gomas o beta-glucanos y al complejo proteína-taninos. Este tipo de compuestos son removidos mediante la aplicación de ciclos de enfriado y calentamiento, de desestabilización de los compuestos químicos, ocasionando que floculen, coagulen o sedimenten. Envasado y pasteurización. En la pasteurización antes del envasado, la cerveza es conducida a los pasteurizadores donde se da un tratamiento térmico rápido a 75 grados centígrados con un enfriado inmediato. Los envases son previamente esterilizados antes de ser envasados y sellados en equipos de sellado aséptico. La cerveza clara es pasteurizada antes o después de ser envasada. Se realiza con equipos de banda provistos con sistemas de aspersión de agua caliente y fría. Las botellas o latas residen 20 minutos a una temperatura de 60 a 68 grados centígrados con un posterior tratamiento con agua fría. Así, la cerveza está lista para ser distribuida, vendida y consumida. Pero ¿te has preguntado cuál es la clasificación de los tipos de cerveza que hay? Bien, te lo voy a decir. Esta clasificación es muy sencilla. No obstante, se trata de una división demasiado genérica. Según el tipo de fermentación de las cervezas, se dividen en dos grandes grupos. Las lager o baja fermentación. Son cervezas que no tienen ninguna otra característica especial. Por lo general, las cervezas lager son ligeras, claras, con bastante gas y una graduación moderada. También suelen ser muy refrescantes. Además, deben de servirse frías, nunca tibias, pues tienden un mal sabor a temperaturas ambiente. De este proceso viene su nombre, Lager, que significa almacén en alemán. A su vez, existen muchos tipos de cervezas lager. Algunas responden a su denominación por el lugar de origen, como por ejemplo las Pilsen. Es clara, ligera, refrescante, es el tipo más extendido en España. Las Múnich son de color más oscuro y con sabor a malta. Las Viena son más bien dulces y de color rojizo. Las Ale son de alta fermentación, en las que se incluyen también las de fermentación espontánea. Son populares en el centro de Europa. Se trata de cervezas más oscuras, espesas y con poco gas. Suelen tener mayor graduación y un sabor mucho más intenso, en el que se nota más el sabor del cereal. Aunque no sean necesariamente contundentes, son especialmente amargas y se sirven tibias, entre los 12 y los 18 grados centígrados. Estas cervezas adoptan una subcategoría basada en la peculiaridad de su elaboración. Según estas, la cerveza ale podían dividirse en Mild Ale. Esta no es amarga. La Bitter Ale es amarga. La Pale Ale es traslúcida con menos lúpulo. La Indian Pale Ale y la Brown Ale y la Old Ale. Las cervezas de fermentación espontánea se trata de una fermentación realizada mediante cepas salvajes de levadura. Entre ellas se distinguen las cervezas Lambic, la Weuse y la Faro. Como podemos darnos cuenta, el proceso de elaboración de una cerveza es muy complejo, pero bien vale la pena esperar para disfrutar de una refrescante, rica y nutritiva bebida. Así que cada vez que te tomes una cerveza, levanta la copa, observa el color
Inspírate en el aroma, degusta su sabor, reconfórtate con su cuerpo y aliméntate con sus proteínas y sobre todo piensa en las diferentes maltas que lleva tu cerveza. Muchas gracias.